Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. וישמרך פניו אליך ויחונך. שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Buenas noches. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde a todos en este día de Shabbat. Nos preparamos en este momento para así hacer el Lejai de Shabbat y vamos a comenzar en esta noche nuestra parashá número 18, Mishpatim. Pueden ir a buscar en sus escrituras, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 11. Shemot 31, verso 11. Demos gracias por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedixanu b'mitzvotav v'sidvanu, vanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas tú, eterno Elohim, nuestro soberano del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torat Emet, una Torah de verdad, por los méritos de nuestro Mashiach. Dice la escritura en el libro de Shemot, mal traducido Éxodo, capítulo 31, verso 12. El Eterno habló a Moshe: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbat, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yud Hei Vat Hei, quien aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado del pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el 7º día es Shabbat, para descanso completo, apartado para Yud Hei Vat Hei. Cualquiera que haga según el trabajo en ese día será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Observarán el Shabbat por todas sus generaciones, como pacto perpetuo, una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día él cesó su descanso. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, el Eterno le dio 2 tablas del testimonio, tabla de piedra inscrita por el dedo de Elohim. Baruch Hashem. Vamos a hacer el Lejai de Shabbat. En Shabbat se utiliza
un poco de vino, pero en este caso no un vino alcoholizado, y también usamos un poco de matzá. En cada lugar donde usted se encuentre hay una aplicación, de eso vamos a estar hablando el domingo en el programa, sobre cómo usted puede celebrar Shabbat en su casa. Vamos a hacer el lejai por toda la casa de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedixanu bemitzvotav vesidvanu, vore pri agefen. Bendito seas tú, eterno, Elohim soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha dado el fruto de la vid. Que este Shabbat que empieza o que ya empezó hace un momento sea un Shabbat de alegría, y que toda tristeza, toda preocupación, todo lo que quiera venir para desviar nuestra vida de lo que es tu Shabbat sea quitado de nuestra vida. Estamos seguros que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá alejar de nuestro Elohim en Yeshua HaMashiach. Lejai por toda la casa de Israel, por toda la casa de Efraín y la casa de Yahudá. Lejai. Toda Rabá vino Malkeino. Bien, vamos a comenzar en esta noche la parashá Mishpatim. Escucha ese precioso tema, oiga. Shabbat Shalom. Dígale a todos sus hermanos ahí, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están en sintonía. Shabbat Shalom a los hermanos que se están conectando. Puedo ver una gran cantidad de personas ahí conectadas. Shabbat Shalom para todos desde República Dominicana. Bendecimos al Eterno en este día de Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Estamos aquí desde nuestra oficina, llevando Shabbat Shalom a todas las naciones. Shabbat Shalom a los hermanos de Estados Unidos. Shabbat Shalom a los hermanos de Perú, Centro, Suramérica, Europa, Asia, África. Shabbat Shalom a todos. En este día bendecimos a nuestro Abba Kadosh. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Qué bueno es estar en adoración al Eterno. Para mí es un grato placer el poder estar cada día sirviéndole al Eterno de la manera en que nosotros hemos aprendido a servirle. La Torah dice, solo a Elohim adorarás y a Él solo servirás. Y después que nosotros hemos conocido esta bendición tan grande, de verdad que me siento muy bien. No me arrepiento de haber dejado el camino de mentira y entrar en el camino de la Torá. Shabbat Shalom a todos una vez más. Hoy tenemos la parashá Mishpatim. Tenemos la parashá Mishpatim. Esta parashá es sumamente interesantísimo, como todas las cosas. Tenemos el capítulo 21 del libro de Éxodo o Shemot, así es que se dice Éxodo en hebreo, Shemot, que significa nombres. Éxodo fue el nombre puesto por los griegos, pero el nombre original de este libro es nombre, Shemot, así se llama. Y vamos a estudiar los capítulos 21, 22, 23 y 24 hasta el verso 18.
ahí vamos a estar estudiando en esta noche la parashá. Hoy vamos a dar la introducción de esta parashá. Y la haftará, que es la partidura, se encuentra en el libro de Yirmiyahu, capítulo 34. Y en los escritos de los Shaliat, Lucas 12:1. Mishpatim significa reglamentos. Mishpatim significa reglamento. Esta parashá tiene cantidades de ordenanza que tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Estas ordenanzas pondrás delante de ello, dice el capítulo 21, verso 1. Y un elemento muy importante es que el tema de la parashá siempre está en el primer verso del capítulo que se está estudiando. Por eso el capítulo 21 del libro de Shemot, Éxodo, verso 1 dice: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿Delante de quién? Delante de los hijos de Israel. Y entrando en definición, la palabra que ha sido traducida como ordenanza es mishpatim, que también los griegos le pusieron leyes. Pero fíjese que una ley es un elemento que es impartido en las naciones por lo que son los legisladores. El poder judicial tiene encargado en toda la nación de emitir las leyes. Por eso cuando se va a usar esta palabra ley con relación a los mandamientos, hay que tener mucho cuidado con esto, porque la ley solamente te condena, pero la Torá te instruye. La ley te dice, si te pasas un semáforo en rojo, estás multado. Pero la Torá te dice la manera de cómo no tiene que pasar el semáforo en rojo. Esa es la diferencia entre ley y Torá. Y esta palabra ha sido muy confundida. Creo que una de las palabras más mal traducidas por la teología cristiana es la palabra ley. Porque ahí existen distintos tipos de leyes. Está la ley natural, hay una ley física, hay leyes matemáticas. Es decir, esta palabra ley hay que tener mucho cuidado de cómo usarla para que no vayan a confundirle. En este caso, en la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Y las 5 palabras más comunes son Torá, que es el plural Torot, ¿verdad? Que significa instrucción, norma. Y viene de la raíz Yarat, que significa señalar, que hace referencia a varias cosas. Y dentro de estas cosas están la más importante. Primero, puede ser una instrucción cualquiera. Por ejemplo, el libro de Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de la instrucción, es decir, de la Torá. Entonces, Torá, que viene de esa raíz Torot, que es instrucción, no se puede confundir con la palabra ley. Lo segundo es que puede ser una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, cuando el Eterno le dio los mandamientos a los levitas en el capítulo 6, verso 9, acerca de los sacrificios. Dice, esta es la instrucción del holocausto, esta es la Torá. Y de igualmente en Levítico capítulo 7, verso 11, dice, esta es la instrucción, la Torá de la ofrenda. De igual manera, Romanos capítulo 7, verso 2 dice, la ley o la Torá en cuanto al marido. Entonces, esta palabra Torá tiene varias formas de aplicarla en lo que es en el contexto instruccional, y es por eso que las personas tienen que tener mucho cuidado al momento de usarla. En la escritura, en la escritura hebrea, existe la palabra Tanakh. Eso se lo he repetido muchas veces, pero no importa que repitamos las cosas. ¿Por qué no importa?
porque el aprendizaje se trata precisamente de la repetición. Fíjese que los niños hay que constantemente estarles repitiendo. Y usted ha escuchado varias veces que la palabra Taná es el compuesto de toda la escritura hebrea. La T significa Torah, que son los 5 libros de Moshe. ¿Cuáles son estos? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que forman la Torá. Y luego está la N, que es lo Nevilim. Y luego está la K, que es Ketubim. Y así se compone toda la escritura. También los escritos apostólicos están considerados dentro de la Taná. ¿Por qué? Porque el pacto renovado está escondido en la Torá y viceversa. Una cosa no funciona sin la otra. Óigame lo que le digo. El mal llamado Nuevo Testamento no sirve si no se aplica a la Torá. Y la Torá es que valida el Nuevo Testamento. Porque lo primero que el pueblo recibió fue la Torá. Por eso, una de nuestras creencias es que creemos infaliblemente en la Torá que recibió Moshe Rabbeinu. Esa Torá que el pueblo mal instruido cristiano le dice ley y que lo ha abolido y que le ha puesto por nombre testamento. Pero eso no es un testamento. Un testamento lo escribe una persona que se va a morir. Por eso es la Torá. No Nuevo Testamento ni Viejo Testamento. Porque algo que está viejo, usted lo quita. Pero ahí es donde viene la pregunta. A mucha gente rebelde que no quiere obedecer la Torá, ellos te dicen, porque ese testamento fue abolido. Entonces, si es un Viejo Testamento, ¿por qué me viven sacando cosas de ahí atrás? Te sacan los diezmos, te sacan las ofrendas, te sacan las promesas. Si eso está viejo, como ellos dicen, no deben de consultar para nada y deben de andar con un Nuevo Testamento de bolsillo, porque eso es lo que ellos dicen que está vigente, pero no es así. Porque el mismo Mateo 5:17 dice, porque yo no he venido a abolir la Torá y los profetas, sino a cumplirla. Porque la Torá es quien valida toda la demás. Mire, si la Torá no hubiese existido, no existieran los profetas y no existiera tampoco el Brit Hadashah, no existieran Yeshua, no existiera nada, porque lo primero es la Torá. Entonces, claramente es que un ejemplo de los profetas que respetaban esta Torá es lo que dice Yohanan, mal traducido Juan, el capítulo 12, verso 34, dice, hemos oído en la Torá que el Mesías aparecerá para siempre. Eso dice Yohanan 12:34. Entonces, Yohanan está refiriendo la Torá. Fíjese algo muy interesante. Todos los Shaliat, todos los mal llamados apóstoles, que eran los seguidores de Yeshua, la cita que ellos tomaban para dar referencia era la Torá. Por eso, el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, está lleno de referencias de la Torá. No hay nada que no se diga en el Nuevo Testamento que no lo vayan a avalar en la Torá. Por eso, eso que dijo Yohanan 12:34 está en el libro de Isaías 9:7, donde en los Nevilim, en el Naví Yeshayahu. Y en Juan 10:34, oiga lo que dice Juan 10:34. Yeshua le respondió, no está escrito en la Torá, y cita el Salmo 82. Entonces, todo lo que se hablaba, todo lo que se usaba como referencia, Esteban, Kefa, Pedro, Pablo, toda esa gente hablaba de referencia de ¿qué? De la Torá. Entonces, en esta parashá,
nosotros vamos a encontrar, recuerde que la parashá se llama Mishpatim. Esta parashá tiene mandamientos que el nombre para mandamiento en hebreo es Mishbah y plural Mishbot. Término general para todo tipo de mandamiento que viene de la raíz Sabbat, que significa ordenar, encomendar, encargar. Entonces, Mishpat es en plural es Mishpatim, que significa decretos, normas, derechos, jurisdicción, etcétera, etcétera. Y luego están los Hukim, de modo que estos en la Torah están los Mishpatim, que son los mandamientos, los Hukim, que son mandamientos que no tienen una explicación lógica, y luego están los Edot, que son la prueba, el testimonio. Estas tres características están en la Torah, mire, que son Mishpat, mandamiento, Hukim, que es un mandato que hay que obedecerlo sin buscarle lógica, y los Edot. Entonces, dentro de ese contexto están los Mishpatim. La Torah es la instrucción que fue dada desde el cielo por medio de Moshe. Y las Mishbot son 613 mandamientos. Recuerde lo que le dije en el estudio pasado. Mire, las 10 palabras recibidas en Har Sinaí por Moshe, 5 en una tabla y 5 en otra tabla, es el índice de los 613 mandamientos. No son 10 mandamientos. Mucha gente malmente ha sido instruido pensando que los mandamientos solamente son 10. Y muchos lo han reducido a 2. Y eso fue un error. Porque cuando usted lee un libro, usted va a ver en la portada el índice. Y luego dentro está el contenido. Entonces, esas 10 palabras, 5 en un lado y 5 del otro, es el índice de los 613 mandamientos. Por eso hay 3 diferentes tipos de Mishbot dentro de esos 7 mandamientos. ¿Cuáles son? Los Mishpatim, los Hukim y los Edot. Los Mishpatim son los mandamientos de carácter social. Esta parashá, estos mandamientos son de carácter social, que tienen que ver con regularizar la relación, el yo social de los seres humanos. Porque imagínense una sociedad en donde no haya respeto a lo que es el ente social. Debe de haber respeto. Por eso la Torah en esta parashá Mishpatim nos enseña los mandamientos que son de carácter social, lo que tiene que ver con la socialidad. Regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los Hukim son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de una explicación lógica. Así son los Hukim. Los Hukim, por ejemplo, cuando usted lee algo en la Torah que no tiene una comprensión lógica, entonces eso se le llama Hukim. Y simplemente hay que obedecer. Por ejemplo, la Torah dice en el libro de Levítico, capítulo 11, que no comerás cierto tipo de animales. La Torah no te explica el por qué no puedes comerlo. Simplemente que no lo comas. Entonces yo no voy a estar buscándome la quinta pata al gato cuando ya la Torah me ha dicho que no lo coma. Es mejor para mí. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre siempre quiere que le estén dando explicación. Y por eso el hombre se mete en problemas. El libro de Isaías, capítulo 66, verso 17 dice: los que se santifican en los huertos, los que comen carne de cerdo, juntamente serán talados. Y si Levítico, capítulo 11, dice que yo no puedo comer puerco, ¿por qué tengo que comérmelo? ¿Por qué me lo voy a comer? ¿Por qué? La Torah no me dice por qué no me lo puedo comer. Simplemente dice, y el cerdo, porque es inmundo, lo tendrá por inmundo. Yo no tengo que buscar más explicación. Simplemente yo tengo que obedecer. Que esa es la diferencia entre los hijos de Abraham y los hijos que no son de Abraham. Abraham obedeció y le fue contado por justicia.
Y nosotros queremos venir a cuestionar al Eterno. Ah, mira, ahí dice la Escritura que yo no debo de comer eso. ¿Y por qué? Y comenzamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Parecemos niños de 8 años. Entonces, si la Torá dice, al puerco lo tendrá por inmundo, ya, punto, se acabó. Yo no tengo que andar buscando más explicación. Pero el hombre siempre trata de buscar una explicación a las cosas y por eso desobedece. Entonces, los mishpatim son mandamientos de carácter social. Los hukim son mandamientos que son difíciles de entender. Y los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzá. Aquí tengo una mezuzá. Los tzitziyot, ¿verdad? Los tefilín, que lo tengo aquí también. Aquí tenemos todas las cosas que dice la Escritura. Tenemos ahí la mezuzá, que está en la puerta. Tenemos los tefilín, que van en los... aquí está los tefilín. Está también los tzitzit. Y todo eso son mandamientos que hay que obedecer. Entonces vamos a ir entrando en materia. Que fíjese cómo el tiempo avanza. Deuteronomio capítulo 4. Recuerde, Deuteronomio se dice Devarim. Capítulo 4, verso 44 dice, pueden buscarlo ahí en su Biblia. Acostúmbrese cada viernes a cuando usted vaya a presentarse delante de su Facebook en este estudio, trate de tener su escritura ahí a mano. Busque Deuteronomio Devarim capítulo 4, verso 44. Dice, esta es, la Valera dice la ley. Pero usted sabe que en hebreo es Torah, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Entonces, muy interesante. Cuando se trata de mandamiento, para usar la palabra Torah, uno tiene que aprender. Aquí, Deuteronomio Devarim está diciendo de la Torah. No se dice ley, sino Torah. Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios. Ahí están los edot. Y los estatutos, hukim. Y las ordenanzas, mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces aquí nosotros vemos que en el texto que estamos estudiando encontramos la palabra mishpatim, que son los mandamientos de carácter social que rigen la sociedad en Israel. Y ya se habían entregado 10 palabras, como ya yo se lo he dicho, 10 palabras principales. Y estas 10 palabras son el resumen de los 613 mandamientos. Entonces la parashá Mishpatim empieza con una pequeña palabra, la palabra vad, que significa y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación está relacionado con lo que había antes. Por eso es que yo le digo, no hay nada nuevo. Yeshua por eso dijo, yo no le doy nada, yo no le estoy dando un mandamiento nuevo, aunque eso se ha tratado de contextualizar. Así que estos mishpatim son leyes sociales. El capítulo 21, 22, 23 de Éxodo, esas son leyes que rigen, mandamientos que rigen la relación social. Y esta parashá tiene más de 50 mandamientos que son de carácter social. Cuando usted quiera ver alguna situación que esté pasando en el contexto social, entonces busque el Éxodo 21 y lea y va a encontrar una respuesta a eso. Esta parashá tiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos, ¿verdad? Después de haber recibido todas las leyes que Moshe prescribió, llamado el libro del pacto, los sabios discuten acerca de cuál fue el contenido de este libro. ¿Se incluía todos los relatos o solamente incluía algunas cosas? Entonces, vamos a comenzar con estos mandamientos de carácter social. Mire, busque Shemot 21:2. Mire lo que dice. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Entonces, aquí comenzamos a hablar de la relación que había
cuando se trataba de comprar un esclavo. Sabemos que la esclavitud ya está abolida. Y yo digo que aunque hay una esclavitud supuestamente abolida, entre comillas, pero el sistema capitalista ha esclavizado a esta humanidad. Por eso yo le llamo la esclavitud mutua o consciente. ¿Cuál es esa esclavitud mutua? La que el capitalismo salvaje tiene cautivada a toda la humanidad, o gran parte de la humanidad. Cuando ese sistema capitalista llega, fíjense, mucha gente se fue a Estados Unidos, por poner un ejemplo, a perseguir un sueño americano. Resulta que ese sueño americano se ha convertido en una pesadilla, porque llegó a aquel lugar a trabajar, a vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Hay gente que lamentablemente no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar, porque entonces se hacen esclavos del sistema. Y yo, que he estado, gracias al Eterno, visitando unos cuantos lugares en el mundo, puedo testificarle que el ser humano es esclavo del capitalismo salvaje. Una persona se tiene que levantar a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, agarrar un tren, no sé si no hay nieve, si está caliente, no importa, para ir a trabajar muchas veces 12 horas. Muchas veces, quiero que usted sepa, en ese contexto, hay gentes que creen, los que viven en las Américas, en los países, en las islas, creen que los que viven en Estados Unidos están encontrando el dinero en la calle. No, eso es fajado, mire, esclavo de ese trabajo. Y muchas veces trabajan y llegan a la vejez y no pueden disfrutar nada de lo que tengan. Entonces, eso no es un sueño americano. O puede ser también otro sueño europeo, o qué sé yo, otro tipo de sueño. El caso es que son esclavos del trabajo. Son esclavos del trabajo. Usted es libre cuando usted es dueño de su propio trabajo y que usted le pone horario a su trabajo. Pero mientras usted sea empleado, usted es un esclavo. Por eso, aunque no hay esclavitud, y hay muchas empresas que creen que cuando tienen empleado ya lo han comprado y lo maltratan y hacen cantidad de cosas. Y eso es algo, hermano, que el latino sufre. El latino sufre. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto. Y en el sentido de que no tenían derecho ni libertad para dirigir sus propias vidas. En este caso, de la esclavitud de hoy, esclavitud laboral, podemos decir que sí hay derecho. En esos países avanzados hay derecho, porque por lo menos una ventaja que tienen los países desarrollados es que cuando usted paga taxes, a usted le devuelven. Pero en estos países latinoamericanos eso no existe, sino que los gobiernos roban y roban y cogen, y a usted no le devuelven nada. Le cobran ITEVI, le cobran todo. Mire, ahora mismo en este país es uno de los países donde más costosos son los servicios públicos. Luz, agua, teléfono. En estos países latinoamericanos, en estos países del Caribe, es donde los servicios son más costosos que en la mayoría de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una justicia que pueda establecer una igualdad de derechos, sino que aquí el más grande se come al chiquito. Pero por ejemplo, en esos países avanzados, todos los años le devuelven de los taxes que usted dio. Aquí no. Aquí los taxes se quedan en los políticos, en todos esos servidores públicos, y el pobre más pobre y el rico más rico. Lamentablemente es así. Por eso estos mandamientos de carácter social es importante de que todo el mundo lo escuche para que aprenda y que pueda servir de ayuda en los lugares donde se encuentra. Los hijos de Israel fueron esclavos, no tenían propiedad propia, o sea, no tenían libertad. En ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos.
puesto que en el caso de llegar a ser vendido como siervo, no sería para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, que es la remisión que cae cada año, el séptimo año. Entonces, por eso es que le dice, cuando compres un esclavo, le servirá solamente 6 años. A los 6 años usted lo va a libertar. Vuelvo y repetimos, ya eso no se usa. En ese entonces, tenían derecho de obtener vivienda, ropa, comida y lo necesario para la vida personal. Pero nada más. A cambio de servir 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de la remisión, entonces era marcado en el lóbulo de su oreja como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año del jubileo, que es cada 50 años. Mire, cuando el esclavo no se quería ir, agarraban su orejita y le ponían un hoyo aquí, de modo que ese hoyo que la gente se hace aquí en la oreja es una señal de esclavitud. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted ve a un hombre con un arete, eso es una señal de esclavitud. Claramente dice que de esta manera un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año Shemitah ni en el año del jubileo. Por ejemplo, en Israel, cuando usted compra una casa, esa casa tiene que volver a su dueño a los 50 años, porque esa tierra no es de nadie. Usted no puede comprar a perpetuidad ninguna tierra en Israel, porque eso es tierra del Eterno. Ahora, yo estuve en un país de Europa donde tienen esa misma ley, sin ellos ser israelitas y sin esa tierra ser israelita. Hay un lugar en Europa que usted compra una casa solamente por 50 años. A los 50 años su casa o su apartamento vuelve otra vez al Estado. Eso es una injusticia muy grande. Entonces, porque siempre yo digo que las naciones tomaron de la escritura lo que le convino. Lo que no le convino lo votaron, y lo que le convino, entonces lo tomaron. Entonces, en el sentido, se podía hablar de esclavitud, pero fueron propiedad de sus dueños, al igual que un objeto o un animal, como dice el capítulo 21, verso 21. Vamos a buscar aquí lo que dice capítulo 21, verso 21 de Shemot. Vamos a ir mirando para que usted pueda visualizar y pueda tener en contexto, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Recuerde que estamos en la Parashá Mishpatim. Vamos a leer el capítulo 21 de Shemot, de Éxodo, verso 21. Dice claramente: pero si él vive un día o más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Aquí estamos hablando, como dice el 20, ¿verdad? Si alguien golpea con un palo un esclavo o esclava y lo mata, deberá hacerse pagar su crimen. Pero si vive un día más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Si 2 hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar una multa de lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Y dice el 23, pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fíjese que este versículo ha sido mal interpretado. Ahí no está diciendo que se le va a quitar lo mismo sus órganos, sino que va a tener que hacer una indemnización. De eso se trata. Capítulo 1, verso 3 dice: si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. ¿A qué se refiere esto? A una mujer hebrea. Si el amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante su tiempo de servidumbre,
de igual manera es propiedad del amo. Verso 24. Si su amo le da mujer y ella le da a luz o hijas, la mujer, sus hijos serán de su amo y saldrá solo. Recuerde, esta es la mishvah para la esclavitud, que se refiere a que una mujer no hebrea que el amo le entrega con el fin de obtener hijos, esclavos que se quedan con él después de la liberación del siervo hebreo. Pero recuerde, vuelvo y le repito, ya la esclavitud está abolida. Les hay de nuevo. Bien, vamos a buscar el capítulo 21, verso 5. Dice, pero si el siervo insiste diciendo, amo, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Ahí dice claramente que esta decisión va en contra de la perfecta voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser libre. No podemos ser esclavos bajo ningún concepto. Seguimos leyendo el 21.6. Entonces su amo lo traerá a los jueces de Elohim y lo traerá a la puerta al quicial, y su amo le holadará la oreja, mírelo ahí, con una lesna, y él le servirá. Es decir, si el esclavo no se quería ir, entonces se agarra una lesna y se horadará la oreja. De modo que cuando usted vea una persona, sobre todo los latinos que usan todas las cosas sin investigar, un hombre con un arito, lo que quiere decir es que es esclavo. Eso no es algo incierto, eso es verdad. Fíjese una realidad que está pasando hoy en día. Antes los hombres se dejaban la barba como papá, pero ahora se están sacando las cejas como la mamá. Algo anda mal. Cuando usted ve a un hombre que con arito, oiga bien, de que un arito aquí, un arito aquí, un arito aquí, eso es una señal de esclavo. Eso se usaba cuando el esclavo se le cumplía el tiempo de irse y no se quería ir. Entonces venía el amo y le ponía una lesna. Se dice en Israel que el trato entre esclavo y amo, el más beneficiado era el esclavo. Que en realidad no era el esclavo que era del amo, sino el amo que era del esclavo. Porque eran tantos los requisitos que tenía que cumplir el amo con el esclavo, que muchas veces se le hacía difícil tener un esclavo. Es por eso que el esclavo no era para todo el mundo. Tenía que ser para una gente adinerada. Tenía que cuidarlo, alimentarlo, protegerlo, darle protección. Eso, en el contexto hebreo, dice que era más conveniente que el hombre no tuviera esclavo. El capítulo 21, verso 7 dice, si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Ya en ese tiempo, si una familia hebrea llegaba a ser muy pobre, dice que podía vender a su hija como sierva antes de que tenga 12 años. El propósito, que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto le ayudaría por su situación penosa. Diríamos, ¿y eso se hace hoy en día? Eso ya no se hace hoy en día, ¿verdad que no? Pues déjeme decirle que sí. Hay muchas familias que literalmente venden sus hijas. Y eso nosotros lo vemos en todos los países latinoamericanos. Aunque la esclavitud está abolida, pero esa práctica no se deja de hacer. Ahora en Israel, cuando una persona se va a casar con una muchacha, tiene que pagarle la dote. Esa dote que oscila en muchísima cuantiosa suma de dinero. Es una costumbre del pueblo judío. Pero fíjese que aquí en los países latinoamericanos, muchas veces las propias mujeres no se dan su valor. No se dan su valor. Y por eso es que vemos tantas cosas aquí en nuestro país. Y aunque ya esto no se practica en Israel, pero para ese entonces se le dio esos mandamientos. Ahora bien, ¿por qué eso está en la Torah y por qué nosotros tenemos que estudiar la Torah? Porque déjeme decirle que aunque hoy no se practica la esclavitud, eso quiere decir que los hombres ya han evolucionado de cierta manera
y los mandamientos están ahí, pero yo quiero que usted sepa que en el contexto social, hay mucha permisividad que los hombres hacen aún estando prohibido por la Torá. El verso 10 dice, si toma mujer para sí, no disminuirá la primera su alimento, ni ropa, ni sus derechos conyugales. Ahí hablaba de estas tres cosas que son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. Tiene que entregarle, oiga bien, alimento, ropa y sus derechos conyugales. Esa es la responsabilidad del hombre. Hoy la sociedad ha cambiado bastante. Hoy tenemos familias ya homoparentales y esto ha cambiado mucho, pero en esos tiempos, obviamente esos mandamientos se prescribieron y es la responsabilidad del hombre. Mire, ahí hay un tema interesante y es acerca de la poligamia. ¿Prohíbe la Torá de que el hombre tenga varias mujeres? Por supuesto que la Torá prohíbe esas cosas, porque acuérdese que esa misma estaba para una generación en los cuales todo el mundo estaba implicado en esas situaciones. Pero una vez más, las generaciones evolucionan. Obviamente esos mandamientos han ido siendo adecuados según la generación. Hoy es imposible que un hombre pueda tener dos mujeres. Eso es imposible. Imagínense, si no puede con una, ahora va a tener dos. Y eso es una práctica que se ha querido como decir que eso no está prohibido en la Torá. Mire, eso no es cultura latinoamericana, oiga bien. Ese es un tema que tendremos que debatirlo en otro tema. Quizá invite a alguna persona que me acompañe aquí. Vamos a seguir mirando el capítulo 21, verso 12. Vamos al capítulo 21, verso 12. Mire qué interesante. Mire qué interesante. El que hiera de muerte a otro hombre ciertamente morirá. Aquí vemos que las leyes sociales se dictan sentencia por hechos concretos. Entonces el Eterno ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira en ciertos crímenes que se cometen. Un tribunal humano, por ejemplo, tiene que emplear la justicia hasta cierto grado, pero sabemos que puede fallar, porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete el crimen para poder dar una sentencia exacta que solo Elohim conoce el corazón. Aquí hablamos de la pena de muerte. En muchos países la pena de muerte es válida. Ahora bien, ¿soluciona la pena de muerte el problema de la criminalidad? Vamos a hacer una comparación aquí en República Dominicana. La pena máxima a una persona por asesinar a otro intencionalmente son 30 años. No importa si mató uno, si mató dos. Aquí se dio un caso. Ayer se encontró en una casa una familia asesinada. Un hombre asesinó a su esposa y sus 3 hijas. Ese hombre ya lo agarraron. ¿Cuánto le va a echar el tribunal? 30 años por matar 4 personas. Pero en Estados Unidos le echan cadena perpetua o le echan o lo condenan. ¿Está la Torá en contra de la pena de muerte? No, no está en contra de la pena de muerte. ¿Usted cree que es poco un hombre asesinar a su esposa inocente y sus 3 hijas? ¿Cree usted eso? Pero como estamos en un sistema judicial moderno, vienen el entramado de la fiscalización, los abogados, etcétera, y es muy probable que este hombre ahorita por ahí esté sonante y campante. No existe, oiga bien, no existe en ningún lugar algo que valide que una persona le quite la vida a otro, sobre todo a un inocente. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Hay que subir la penalidad de muerte, la penalidad de los 30 años a 40 años por lo menos, o a la cadena perpetua. Porque los crímenes que se están mirando en estos últimos tiempos son terribles. Son terribles. Crímenes que ya están confirmados. Entonces, las autoridades humanas que fueron puestas por el Eterno tienen que hacer la función de juez en la tierra. Lo único que la justicia se parcializa. Como en estos países la sociedad sufre desigualdad, y aquí el más pudiente es que tiene el control de todo, y al menos pudiente no se le hace justicia. Pero por más que los hombres evadan la justicia de la tierra, no pueden evadir la justicia divina. Por eso, el Proverbios 16:12 dice: es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Y el Salmo 9:4 dice: te sientes en el trono juzgando con justicia. Los hombres se supone que deben de hacer justicia con equidad, mas no lo hacen. ¿Por qué? Porque ahí son injustos. Son injustos. Por eso, el fundamento del trono del Eterno es en primer lugar la justicia. Óigalo bien. El fundamento del trono del Eterno en primer lugar es la justicia. La justicia y luego la misericordia. Por eso dice el Salmo 97:2: nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Entonces vamos a estar claro con algo. Mucha gente está a favor de la pena de muerte y otra no están a favor de la pena de muerte. Pero cada lugar, cada país tiene que establecer sus parámetros para que se practique una justicia equitativa, igualitaria. Eso es así, eso es así. La justicia del Eterno tiene que ser la base para los gobiernos, mas no es así. Al contrario, se abusa, se atropella, se hace cantidad de injusticia con el menos pudiente. La base de la Torah es la justicia. Por todas estas leyes sociales están basadas en la justicia, como está escrito el Salmo 19:9. Los juicios, que sería Mishpatín del Eterno, son verdaderos, todos ellos juntos. Deuteronomio 32:4 dice: la roca es perfecta para todos sus caminos, son justos, Elohim de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Por eso, una de las cosas que va a caracterizar el reinado del Mesías es la justicia. Eso es lo que va a caracterizar el reinado del Mesías, la justicia. Por eso, ya para ir terminando, el aumento de la soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Eterno hará esto. ¿Por qué? Porque la justicia será la base de su reinado. Sin embargo, la justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador, porque se cometen cantidades de injusticias. Si Elohim juzga al mundo solamente con justicia, estaríamos todos exterminados desde hace tiempo. Por lo tanto, encontramos también la misericordia. Hay dos elementos importantes aquí que rodean el trono del Eterno. Uno es la justicia y otro es la misericordia. No hay justicia sin misericordia y no hay misericordia sin justicia. Como dice Proverbios 20:28, lealtad y verdad guardan al rey, por la misericordia se sostiene su trono.
Y en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos la misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué lindo. Isaías 16, 5. Se establecerá la misericordia un trono y él se sentará con fidelidad en la tienda de David. Un juez que busque lo justo y preste a toda justicia. Eso será el reinado del Mesías. La misericordia es empleada para que el pecador tenga la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4. O tienes un poco la riqueza de su bondad, la tolerancia, la paciencia, ignorando que la bondad del Eterno te guíe al arrepentimiento, dice el libro de Romanos 2, 4. Entonces, la bondad y la misericordia se emplean en primer lugar sobre lo que se arrepienten de sus pecados, como está escrito en el libro de los Romanos capítulo 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad con los que cayeron, pero para ti, bondad de Elohim que permanece en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Vamos a pedir al control nuestro que venga por acá, porque vamos a ir terminando ya, para así ir concluyendo esta primera parte. Hemos leído hasta el capítulo 21, verso 12, ¿verdad? Y recuerde que esta es la introducción de la parashá. Vamos a pedir que venga por acá el control master para que pueda ayudarnos por acá y que pueda venir pues a ayudarnos por acá. Vamos a ir ya concluyendo, vamos a ir concluyendo. Vamos a dejar por aquí el capítulo 21, verso 15, para ir concluyendo ya. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Oiga lo que dice. Refresca esa computadora ahí para que se actualice. Actualízala, que parece que se frizó. Ok, muy bien. Bien, dice, el que hiere a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Aquí se trata del que golpea a su madre de tal manera que le provoque una lección. Esto es un pecado terrible. Esto es un pecado terrible, terrible. Hoy, en un mundo donde no hay respeto a los padres, en un mundo donde los hijos no quieren respetar a sus progenitores, dice el Éxodo 21, 15, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Pero aquí está hablando de un objeto contundente, pero también está hablando de palabra, de conducta. Cuando una persona desobedece, maltrata a su padre, a su madre, ciertamente es reo de juicio. Por eso es importante de que los hijos aprendan el valor y el respeto hacia los padres. Eso es algo que no tiene en ningún lugar la forma de explicarlo que no sea así. Los padres merecen respeto. Y hoy vivimos en una sociedad donde no le da respeto a los padres. El padre y la madre merecen su respeto. Recuerde que usted va a ser mañana padre o madre. Una persona que no respete a su padre o a su madre, que no tenga hijos, porque todita la va a pagar. Toditica la va a pagar. Usted ve una niña, una mujer, un hombre que no respeta a su padre, no respeta a su madre. Usted puede tener la plena seguridad que mañana le van a pasar la factura. Es por eso que hay que cumplir con este mandamiento. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá.
El 21:17 dice: y se levanta y anda fuera de su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido. Y dice, y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Aquí nosotros estamos hablando de que si lo hirió, pero no lo mató, entonces va a tener que pagar una indemnización. Va a tener que pagar una indemnización. Una indemnización. Así lo dice. Entonces, vamos a ver algo. Mire, aquí habla de daño físico. En hebreo se dice nesek. Dolor físico se dice tsa'ar. Por gastos médicos en hebreo se dice ritpuit. Por holganza o paro forzoso en hebreo se dice shevet. Por vergüenza en hebreo se dice boshet. Es decir que ciertamente el hombre tiene que respetar a su madre, la mujer tiene que respetar a su padre, y ciertamente si le causa algún tipo de herida será reo de castigo. Ya entrando en la última aliyá, en la segunda aliyá, ¿verdad? Segunda aliyá, la última de las dos, dice el 21:20, si alguno hiere a su siervo o su sierva con una vara y muere, bajo su mano será castigado. Aquí vemos ahora cómo viene la misbah de cómo el dueño del amo, si lo castiga, tendrá que su consecuencia. El castigo es la capital por medio de la espada, como dice Levítico 26:25, donde aparece la misma palabra en hebreo nakán, traducida como venganza. El siervo y la sierva, los cuales se refiere aquí, no son hebreos, porque ya lo habíamos dicho antes, que esta misma es para los no hebreos. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí, en esta parashá que hemos traído hoy, y vamos a hacer tefilot para que usted se vaya a su casa, a su camita, en bendición. Hoy es, ¿verdad? Shabbat, y es bueno que usted se vaya a su casa, a su cama, con una bendición. Aleluya. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah emet, una Torah de verdad, por los méritos de Yeshua. Te damos toda rabá, Avinu Malkeinu, por habernos permitido estar en esta celebración, en este inicio, en este Erev Shabbat. Te damos toda rabá, Padre, por todo lo que están ahí observando, escuchando estas palabras. Que sean bendecidos y que sus vidas y sus almas sean prosperadas. Porque tuyos, oh Eterno, son la grandeza, el poder y la kavod, y el haber ganado esta batalla. La majestad para todo en los Hashamayim y en la tierra es tuyo, eterno. Tuyo es el reinado, tú eres ensalzado, supremo sobre todo lo soberano, exaltado, eterno nuestro. Nos postramos delante de ti y te bendecimos. Tú que eres el Padre misericordioso, apiádate de tu pueblo. Recuérdate de tus bondades y tu misericordia. Y ten, Padre eterno, rajen una vez más. Te presento, Abba Kadosh, a todos los que están ahí, esperando que estas palabras hayan sido de aliento, que vayan a sus camas en shalom y que puedan seguir meditando acerca de tu Torah. Por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Amén.
Yei Gadar Beish Gadat, Shemerabat, Beachalma Dibrat Hirutek, Behanli Malhutek, Beitma Purkanet, Bikaret, Meshichet, Beheyon, Ubeyehon, Uhayet de Hol Bei Israel. Ensalzado y santificado sea su gran nombre, con el mundo que Él ha creado según su voluntad, que Él establezca su reinado y haga florecer su redención y se aproxime la venida de su justo Mashiach. Durante todas nuestras vidas, en nuestros días y durante la vida de toda la casa de Israel, rápidamente y en el tiempo cercano, decimos amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde a todos. Recuerde visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com para que usted pueda conocer todo lo relativo a las raíces hebreas. De igual manera, entre a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe y para que usted sea bendecido. Nos vemos el domingo en el programa Regresando a tus Raíces, que lo estaremos transmitiendo por acá. Y espero que en este Shabbat que resta, usted descanse y medite en la Torah del Eterno. Suscríbase a nuestro canal, Ricardo Mojica, Raíces Hebreas de la Fe, y comparta los videos que están ahí para que otras personas sean bendecidas. Saludamos a todos los hermanos, lo bendecimos de manera muy especial y Shabbat, Shabbat, Shalom. Vamos a poner Shabbat, Shalom. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Aleluya. Shabbat, Shalom. Belkol Israel. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom a todos. Dígale a su hermano Shabbat, Shalom. Que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te guarde. Que el Eterno haga resplandecer tu rostro frente a ti. Tenga de ti misericordia y te dé shalom. Shabbat Shalom. Bendito sea el nombre del Eterno. Buenas noches.